Poliña se observó atentamente en el espejo, absorbiendo cada detalle de su imagen reflejada. Sus ojos recorrieron los elegantes contornos del vestido negro, notando cómo se ajustaba perfectamente a sus curvas, resaltando su esbelta silueta. El brillo metálico de la tela añadió un aura de sofisticación a su look, mientras que el lujoso peinado añadió un toque de glamour. Sentía como si estuviera mirando una versión mejorada de sí misma, una mujer segura y poderosa que estaba lista para conquistar el mundo. Cada detalle de su apariencia fue cuidadosamente planeado, desde sus accesorios hasta su impecable maquillaje. Poliña sabía que su imagen era una extensión de su identidad, una forma de expresar quién era y qué representaba. Mientras admiraba su reflejo, Poliña no pudo evitar preguntarse sobre el impacto que su apariencia tendría en los demás. Sabía que las primeras impresiones eran importantes, especialmente en situaciones sociales o profesionales. Su objetivo era transmitir confianza y autoridad, mostrando al mundo que era una mujer capaz y decidida. Sin embargo, por muy segura que pareciera por fuera, por dentro Poliña todavía luchaba con sus propias inseguridades y dudas. Se preguntó si su imagen estaba a la altura de las expectativas, si realmente lograba proyectar la imagen de éxito y realización que tanto deseaba. Estos pensamientos la atormentaban, incluso cuando intentaba convencerse de lo contrario. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, un ruido sospechoso rompió el silencio sacándola de su contemplación. Se giró rápidamente, sorprendida al encontrar a sus hijas mirándola con asombro. El susurro de la hija mayor, Sonia, resonó por la habitación, comparándola con la reina de una caricatura. Poliña quedó intrigada por la observación de las niñas y se dio cuenta de que su presencia en la habitación no había pasado desapercibida. Sonia y su hermana menor, cuyo nombre Poliña no pudo evitar confundir, expresaron su deseo de unirse a ella frente al espejo. Revelaron su plan secreto para observar de cerca su transformación, revelando que tenían curiosidad por ver los detalles que escaparon a su atención. Poliña quedó sorprendida por la revelación al darse cuenta de que sus hijas compartían su fascinación por la moda y la belleza. Cuando las chicas se acercaron al espejo, Poliña sintió una mezcla de emociones. Quería proteger su privacidad y mantener una cierta distancia entre su vida personal y su vida familiar, pero al mismo tiempo le conmovía el interés genuino de sus hijas. Sabía que la maternidad era un viaje de intercambio y conexión, y estaba dispuesta a abrir su corazón a sus hijas, incluso si eso significaba sacrificar parte de su privacidad. A medida que las niñas se hicieron más cercanas, Poliña se dio cuenta de que su relación con ellas era algo más que maternidad. Ella fue un ejemplo para ellos, una fuente de inspiración y guía en sus vidas. Sabía que sus acciones y elecciones moldearían el futuro de sus hijas y estaba decidida a ser el mejor modelo posible para ellas. El repentino ruido que interrumpió el silencio de la habitación hizo que Poliña se diera vuelta rápidamente, sorprendida por la inesperada interrupción. Sus ojos se entrecerraron en busca del origen del ruido, mientras sus hijas permanecían inmóviles, como si las hubieran pillado en el acto. Fue entonces cuando el susurro de la hija mayor, Sonia, rompió el tenso silencio. «Es tan hermosa como la reina de los dibujos animados», afirmó Sonia con determinación, admirando la imagen de su madre reflejada en el espejo. Las palabras de la niña resonaron por toda la habitación, llenando la habitación de una mezcla de admiración y ternura. Poliña se sintió halagada por el cumplido de su hija, pero al mismo tiempo, una sensación de malestar se instaló en su pecho. Mientras las palabras de Sonia resonaban en la habitación, Poliña se preguntaba cuál era el verdadero significado detrás de ellas. Se preguntó si sus hijas solo estaban elogiando su apariencia o si había algo más detrás de sus comentarios. Se sentía vulnerable ante la aguda observación de sus hijas, como si la analizaran bajo un microscopio, expuesta a la luz de sus miradas curiosas. Poliña se dio cuenta de que sus hijas intentaban comprender el mundo que las rodeaba, asimilando las imágenes y conceptos que encontraban en su vida diaria. Sabía que era su responsabilidad guiarlos y protegerlos, pero también permitirles explorar su propia curiosidad e imaginación. Era un delicado equilibrio entre protección y libertad, entre orientación y autonomía. Mientras Poliña reflexionaba sobre el impacto de las palabras de sus hijas, se dio cuenta de que el espejo revelaba algo más que su apariencia física. También reflejaba sus emociones, sus miedos y sus esperanzas más profundas.
Se vio reflejada en los ojos curiosos de sus hijas, viéndolas no solo como sus hijas, sino como individuos únicos con sus propias perspectivas y sueños. Sin embargo, a pesar de la ternura del momento, Poliña no pudo ignorar la sensación de malestar que se había instalado en su pecho. Se preguntó si estaba haciendo lo suficiente para proteger a sus hijas del mundo exterior, si las estaba preparando adecuadamente para los desafíos que enfrentarían en el futuro. Se sintió abrumada por el peso de la responsabilidad materna, pero al mismo tiempo decidida a afrontarla de frente. Mientras Poliña estaba perdida en sus pensamientos, se dio cuenta de que sus hijas estaban esperando una respuesta. Se obligó a sonreír, intentando disipar la tensión que flotaba en el aire. Sabía que no podía resolver todos los problemas de sus hijas, pero estaba decidida a estar ahí para ellas, apoyarlas y guiarlas lo mejor que pudiera. Poliña se giró bruscamente al escuchar la voz de sus hijas, sorprendiéndolas con su reacción. Sus ojos se encontraron con los de ellos, llenos de una mezcla de curiosidad y ansiedad. Estaban ansiosos por participar en ese momento especial, por involucrarse en la transformación de su madre frente al espejo. Nosotros también queremos verlo, murmuró la más pequeña, Sonia, con un brillo en los ojos. Su voz era suave, pero llena de expectación. Poliña sintió una opresión en el pecho al mirar a sus hijas y darse cuenta de cuánto ansiaban su atención y aprobación. Las niñas pensaron que su madre no las había notado, pero Poliña vio el brillo de emoción en sus ojos. Sonrió para sí misma al darse cuenta de lo ingenuas que podían ser a veces sus hijas. Sabía que siempre estaban observándola, absorbiendo cada detalle de su vida y aprendiendo de su ejemplo. La hija mayor se acercó al ataúd con una mezcla de reverencia y entusiasmo. Sus ojos brillaron al contemplar la belleza y elegancia de su madre, y no pudo contener un leve aplauso de aprobación. «Oh, todo es visible», exclamó, sorprendiendo a Poliña con su franqueza. «Pensábamos que no nos notarías», añadió, con una sonrisa traviesa en los labios. Poliña sintió que una calidez de orgullo se extendía por su pecho cuando vio las miradas de admiración en sus rostros. Sabía que la relación con sus hijas era única y especial, una conexión que trascendía las palabras y los gestos. Se sentía agradecida de tener dos hijas tan maravillosas, tan llenas de vida y energía. Mientras observaba a sus hijas mirarse al espejo, Poliña se preguntaba sobre el futuro que les esperaba. Sabía que la vida estaba llena de desafíos e incertidumbres, pero estaba decidida a guiarlos y protegerlos lo mejor que pudiera. Sabía que no podía resolver todos sus problemas, pero estaba decidida a estar ahí para ellos, apoyarlos y guiarlos en su viaje. Poliña sonrió al ver a sus hijas divirtiéndose frente al espejo, perdidas en sus propios mundos de imaginación y fantasía. Sabía que esos momentos eran preciosos, que valían más que cualquier cosa material que pudiera ofrecerles. Se sentía agradecida de tener a sus hijas a su lado, de tener la oportunidad de compartir con ellas estos preciosos momentos. La suave voz del bebé, que había llenado la habitación con sus reconfortantes murmullos, de repente se calló. Un silencio tenso se instaló en la habitación, interrumpiendo el ambiente de paz que había reinado hasta entonces. Poliña levantó la vista del espejo y notó la ausencia del sonido reconfortante que se había convertido en una parte tan natural de su vida cotidiana. Se volvió hacia la cuna, preocupada por el repentino cambio en el comportamiento de su hijo. Su instinto maternal la alertó de posibles problemas y se apresuró a comprobar que todo estaba bien con el bebé. Mientras se acercaba a la cuna, Poliña notó que la puerta del dormitorio estaba entreabierta, un silencioso recordatorio de la incursión secreta de su hija. Mayor momentos antes. Mientras tanto, fuera de la habitación, Maxim, el padre del niño, acababa de regresar a casa. Intentó darle un tono alegre a su voz mientras llamaba a su familia, pero su expresión facial revelaba una mezcla de cansancio e insatisfacción. Se preguntó en voz alta quién distraería a Poliña en ese momento, sin darse cuenta de la llegada del cabeza de familia. Para Maxim, el hogar debe ser un remanso de paz y tranquilidad, un lugar donde poder relajarse y recargar energías después de un largo día de trabajo. Se esforzó por mantener una fachada de normalidad frente a su familia, pero por dentro se sentía abrumado por las presiones y responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. Mientras Poliña revisaba al bebé, Maxim cruzó el pasillo hacia la habitación, con curiosidad por saber qué estaba pasando. Se sentía desconectado de su familia, perdido en sus propios pensamientos y preocupaciones. Quería ser un buen marido y padre,
pero a veces se sentía impotente ante las exigencias de la vida familiar. Al entrar a la habitación, Maxime vio a Poliña inclinada sobre la cuna, preocupada por el bienestar del bebé. Sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que su llegada había interrumpido un momento tan íntimo entre madre e hijo. Se acercó a ella en silencio, deseando poder ofrecerle consuelo y apoyo. Poliña levantó la vista y se sorprendió al ver a Maxime de pie en la puerta. Ella notó la expresión cansada en su rostro y supo que había tenido un día difícil en el trabajo. Ella trató de sonreírle, transmitiéndole en silencio que todo estaba bien con el bebé. Maxime se acercó a ella y le puso la mano en el hombro en un gesto de solidaridad. Sabía que podía confiar en Poliña para que cuidara de la familia en su ausencia, y eso le proporcionaba cierto consuelo. Incluso en los momentos más difíciles, sabía que podía contar con ella para estar a su lado. Maxime agarró el frasco de cosmético con expresión desdeñosa y apretó con fuerza el objeto con los dedos. Sintió una mezcla de ira y frustración burbujeando en su interior, como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento. Con un movimiento brusco, puso la botella boca abajo, dejando que el contenido goteara sobre la cómoda, un gesto de desprecio por el lujo y la vanidad que consideraba innecesarios. Todo comprado con mi dinero también, murmuró, con palabras cargadas de resentimiento. No podía soportar la idea de que su esposa estuviera gastando su dinero en cosas superfluas mientras él trabajaba duro para mantener a la familia. Era como si cada gota de líquido que goteaba sobre la cómoda fuera un doloroso recordatorio de sus propias frustraciones y decepciones. Poliña lo miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad, incapaz de comprender la intensidad de su reacción. Se sintió herida por la forma en que él la trataba, como si sus decisiones personales fueran motivo de vergüenza y desaprobación. Quería protestar, defenderse, pero las palabras se le ahogaron en la garganta ante la ferocidad de la mirada de Maxime. «Será mejor que te calles», continuó, con voz dura y cortante. Se dirigió hacia la puerta, su figura alta e imponente irradiaba autoridad y dominio. Pero entonces, como si se le hubiera ocurrido una idea, se volvió para mirarla una vez más. «Te doy media hora para la reunión. André y su esposa vendrán a buscarnos. Y sobre tu desaprobación, diré que realmente siento vergüenza española por tu apariencia. ¿No ves que parece un hombre atormentado?» Temblar. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago de Poliña, una cruel confirmación de sus peores inseguridades y temores. Se sentía como si la juzgaran y condenaran por su propia apariencia, como si no fuera digna del amor y el respeto de su marido. Se preguntó si alguna vez sería capaz de estar a la altura de sus expectativas, de ser quien él quería que fuera. Mientras Maxime se alejaba, dejándola sola con sus propias dudas e incertidumbres, Poliña se vio reflejada en el espejo que tenía delante. Observaba su imagen con ojo crítico, tratando de encontrar algún defecto que justificara el desprecio de su marido. Pero todo lo que vio fue a una mujer que luchaba por encontrar su lugar en el mundo, una mujer que no quería nada más que ser amada y aceptada tal como era. Poliña estaba sentada frente al espejo, contemplando su propia imagen con una expresión de resignación mezclada con esperanza. Su reflejo reflejaba no solo su figura física, sino también lo más profundo de su alma, dejando al descubierto las marcas que dejaron las duras palabras de su marido. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de expectativas y decepciones, pero aún así, alimentó una llama de esperanza en su interior. Fue esta esperanza la que la impulsó a soportar todas las críticas y desaprobación de Maxime. Anhelaba el día en que pudiera volver a ver al verdadero Maxime, ese hombre amable y afectuoso que había conocido desde la infancia. En la memoria de Poliña, él era un protector, un proveedor, alguien en quien podía confiar completamente. Incluso ahora, frente a la mirada fría y las palabras cortantes de su marido, Poliña se aferraba a la esperanza de que algún día él volviera a ser el hombre que conocía y amaba. Se negaba a creer que aquel amable hombre se hubiera ido para siempre, enterrado bajo capas de amargura y resentimiento. La dependencia de Poliña de Maxime fue más allá del aspecto financiero. Sí, él le proporcionaba dinero todos los meses para sus necesidades femeninas, pero era más que eso. Ella dependía de él emocionalmente, confiando en su guía y protección en todas las áreas de su vida. Ella lo veía como su refugio seguro, su ancla en un mundo lleno de incertidumbre. Incluso cuando las duras palabras de Maxime hirieron profundamente,
Poliña se aferró a la esperanza de que algún día él se diera cuenta del impacto que sus acciones y palabras tenían en ella. Ella creía que, con el tiempo, él encontraría el camino de regreso a ella, restaurando la conexión que alguna vez compartieron. Mientras seguía mirándose en el espejo, Poliña supo que el viaje para alcanzar esa verdadera Maxim sería largo y difícil. Pero estaba dispuesta a soportarlo todo, impulsada por la esperanza de ver algún día a su marido recuperar su bondad y compasión. Ella se negó a renunciar a la idea de que su amor podría superar cualquier obstáculo que el destino pusiera en su camino. Poliña sintió una opresión en el pecho cuando notó la forma en que Maxim la miraba. Era como si ella fuera una completa desconocida para él, alguien cuyos matices y sentimientos ya no podía comprender. Se preguntó si él siquiera recordaba a la mujer que una vez amó, o si ella se había convertido solo en una sombra distante en su mente. Se vio reflejada en sus ojos, pero ya no era la misma mujer que había conocido. Ella se había convertido en algo que él ya no podía entender, algo distante e inalcanzable. Y supo que no había vuelta atrás, que la brecha entre ellos se había vuelto demasiado grande para salvarla. Mientras Maxim continuaba hablando, sus palabras le parecieron distantes e inconexas a Poliña. Tenía la sensación de que simplemente estaba repitiendo frases que había escuchado de otras personas, sin entender realmente el significado detrás de ellas. Era como si estuviera siguiendo un guión predefinido, incapaz de encontrar sus propias palabras. Maxim, eres tan rara, murmuró para sí, con la voz llena de tristeza y resignación. Sabía que ya no podía contar con él para comprender sus pensamientos y sentimientos más profundos. Y se preguntó si él alguna vez había sido capaz de hacerlo, o si simplemente se había engañado a sí misma con la idea de que estaban realmente conectados. Se sentía prisionera en su propia casa, esclava de las expectativas y exigencias de Maxim. Se preguntaba si algún día podría liberarse de esta prisión, encontrar su propia voz y su propia identidad más allá de las limitaciones impuestas por su marido. Pero por ahora, se resignó a su condición, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para cambiar la forma en que Maxim la veía. Ella se había convertido en una extraña para él, una presencia invisible en su propia vida. Y se preguntó si alguna vez sería capaz de reconciliarse con esta dolorosa verdad. Maxim miró a Poliña con una expresión que mezclaba desdén e incredulidad. Parecía no solo ignorar sus argumentos, sino también juzgarla con una mirada fría y calculadora. Poliña sintió que un escalofrío le recorrió la espalda mientras observaba a su marido y se dio cuenta de que sus palabras caían en oídos sordos. Intentó desesperadamente encontrar una manera de hacerse entender, de convencer a Maxim de que sus preocupaciones eran válidas y dignas de consideración. Pero ante su mirada desdeñosa, se sintió impotente y frustrada, como si estuviera gritando al vacío. Espera, suplicó, su voz temblaba por la urgencia de sus palabras. ¿Qué pasa si no hacemos esto? ¿Qué pasa si seguimos este camino sin pensar en las consecuencias? Pero Maxim se limitó a sacudir la cabeza con desdén, como si considerara irrelevantes las preocupaciones de Poliña. Definitivamente lo haré, afirmó con firmeza, como si no hubiera lugar para discutir. Estoy seguro de eso. Si no puedo incluirlo en el presupuesto, estudiaré cómo pagarlo. Poliña sintió una mezcla de admiración y frustración ante la determinación de Maxim. Por un lado, admiraba su confianza en sus propias capacidades y recursos. Por otro lado, se preguntaba si él realmente entendía las consecuencias de sus acciones, si estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de ellas. Pensó en sus padres, en que nunca tuvieron las mismas oportunidades que Maxim parecía dar por sentado. Se preguntó si él entendía el privilegio que tenía, la facilidad con la que podía simplemente decidir seguir un camino sin considerar las consecuencias para los demás. Pero al final, Poliña se resignó a la voluntad de Maxim, sabiendo que no podía hacer nada para hacerle cambiar de opinión. Se preguntaba si algún día sería capaz de encontrar una manera de hacerse oír, de liberarse de las cadenas que la ataban a las decisiones de su marido. Un suspiro escapó de los labios de Antonina Yevgenievna mientras lanzaba una mirada preocupada a su hija Poliña. Sabía que era un tema delicado, pero sentía que necesitaba abordarlo. Escogió sus palabras con cuidado, consciente del impacto que podían tener. Poliña, comenzó, su voz suave llena de preocupación maternal, no me gusta entrometerme en los asuntos de otras personas, pero no me gusta que Maxim te esté usando descaradamente.
¿No te das cuenta realmente de eso? Polinia se sorprendió por las palabras de su madre. Nunca esperó que Antonina Yevgenievna abordara el tema de manera tan directa y franca. Sintió un nudo en su garganta, luchando por encontrar una respuesta adecuada a esa incisiva pregunta. Se preguntó si su madre vio algo que ella misma no podía ver, si había señales obvias de que Maxim la estaba manipulando de alguna manera. Repasó mentalmente los últimos acontecimientos, tratando de encontrar señales de que sus preocupaciones estaban bien fundadas. Pero por más que lo intentó, Polinia no pudo encontrar nada que confirmara las sospechas de su madre. Sabía que Maxim era firme en sus opiniones y decisivo en sus acciones, pero nunca lo había considerado manipulador. ¿Se estaba perdiendo algo? ¿Estaba siendo ingenua al confiar completamente en su marido? La duda se apoderó de su mente, haciéndola cuestionar todo lo que creía saber sobre su relación con Maxim. Se preguntó si él tendría sus propias motivaciones ocultas, si estaba utilizando su confianza para servir a sus propios intereses. Pero por muy incómodo que fuera afrontar esta posibilidad, Polinia sabía que tenía que afrontarla de frente. Prometió investigar más a fondo, buscando signos de manipulación o control en su relación con Maxim. Polinia estaba sentada ante su escritorio, con la mente inmersa en un torbellino de pensamientos. Las palabras de su madre resonaron en su mente, trayendo consigo un sentimiento de inquietud que no podía ignorar. Se preguntó si realmente estaba viendo toda la situación con claridad o si simplemente se estaba dejando llevar por la influencia de Maxim. «Hey, ¿no estamos confiando demasiado en nosotros mismos?», preguntó con la voz llena de incertidumbre. Ella lo miró en busca de una respuesta, buscando en sus ojos cualquier signo de duda o vacilación. Maxim, por su parte, no parecía inmutarse ante las preocupaciones de Polinia. Él le dedicó una sonrisa alentadora, tratando de disipar sus dudas con su confianza inquebrantable. «Después de todo, esto no es más que una institución educativa muy seria», respondió con voz firme y decidida. Polinia frunció el ceño, incapaz de ignorar el sentimiento de incomodidad que seguía creciendo dentro de ella. Recordó el proverbio que Maxim había mencionado, el coraje gana la ciudad, y se preguntó si realmente tenía suficiente coraje para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Sin embargo, por mucho que intentó convencerse de que estaba tomando la decisión correcta, las dudas persistieron. Se sentía como si estuviera caminando por un terreno desconocido, incapaz de ver más allá del brumoso horizonte que tenía delante. Se preguntó si Maxim realmente estaba actuando en beneficio de ellos o si simplemente estaba siguiendo su propio camino sin considerar las consecuencias para los demás. Se sintió perdida en la confusión de sus propias emociones, incapaz de encontrar una respuesta clara a sus preguntas. Mientras tanto, Maxim continuó animándola y su confianza inquebrantable sirvió como un faro de luz en medio de la oscuridad. Parecía tan seguro de sí mismo, tan seguro de que estaban tomando la decisión correcta, que Polinia se vio incapaz de resistir su contagioso optimismo. Maxim miró a Polinia con expresión seria y sus ojos transmitían una intensa determinación. Sintió que la responsabilidad pesaba sobre sus hombros mientras se preparaba para compartir su perspectiva sobre la importancia de las universidades de la capital. Era una conversación que sabía que necesitaba tener, sin importar lo difícil que fuera. «Voy a intentar mostrarte la dura verdad de la vida con mis dedos», comenzó, con la voz llena de seriedad. Sabía que sus palabras podían cambiar el rumbo de las cosas para Polinia y se sentía oprimido por el peso de esa responsabilidad. Él la miró, intentando transmitirle la gravedad de la situación. «En efecto, hay muchos institutos en nuestro hermoso país», prosiguió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero solo las universidades de la capital gozan de una reputación impecable». Maxim sabía que Polinia necesitaba comprender la importancia de su decisión sobre dónde realizar sus estudios superiores. Quería hacerle entender que su elección no se limitaba solo al prestigio de la institución, sino también al impacto que tendría en su futuro profesional. «Si incluso en tu diploma hay buenas notas con una rara adición de notas altas», explicó, «el hecho de que te hayas graduado en la Universidad de Moscú será una gran ventaja a la hora de buscar tu primer trabajo». Polinia escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra que salía de los labios de Maxim. Ella sintió una mezcla de admiración y aprensión ante la seriedad de su expresión. Sabía que él estaba tratando de guiarla lo mejor que podía, pero también sentía la presión de sus expectativas.
Mientras procesaba la información que acababa de recibir, Poliña se encontró confrontada con la enormidad de su decisión. Se dio cuenta de que se enfrentaba a una encrucijada en su vida, una elección que moldearía su futuro de maneras que apenas podía imaginar. Se preguntó si estaba preparada para asumir el desafío de buscar una educación en la capital, de enfrentar los rigores y exigencias académicas de una ciudad tan vasta y ocupada. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía ignorar la oportunidad que se le presentaba, la posibilidad de abrir puertas que podrían conducir a un futuro brillante y prometedor. Poliña y Maxim abordaron el tren rumbo a la capital, dejando atrás la familiaridad de su ciudad natal y aventurándose en territorio desconocido. Mientras los vagones se balanceaban suavemente a lo largo de las vías, la pareja se vio inmersa en una mezcla de emociones, emoción por lo que estaba por venir y una pizca de aprensión por lo desconocido. Los padres de Poliña, como era de esperarse, expresaron sus deseos y les dieron consejos, deseándoles éxito en este nuevo viaje. Aunque las cariñosas voces de sus padres resonaban en sus oídos, Poliña y Maxim estaban decididos a forjar su propio camino. Decididos a crear su propio destino. Poliña miraba por la ventanilla del tren, maravillándose del paisaje en constante cambio que pasaba ante sus ojos. Las ciudades se convirtieron en aldeas, los campos se extendieron hasta donde alcanzaba la vista y las montañas salpicaban el horizonte lejano. Cada nuevo escenario traía consigo una sensación de anticipación, alimentando la imaginación de Poliña con infinitas posibilidades. Mientras tanto, Maxim hojeaba una guía de la ciudad y planificaba meticulosamente los siguientes pasos de su viaje. Estaba decidido a garantizar que cada detalle estuviera perfectamente organizado, desde el alojamiento hasta los lugares que visitarían. Su mente estaba llena de planes y expectativas, y estaba ansioso por sumergirse de lleno en la vida de la capital. Mientras el tren avanzaba por el campo, Poliña y Maxim compartieron sus esperanzas y sueños para el futuro. Imaginaron las oportunidades que les esperaban en la capital, los desafíos que enfrentarían y las aventuras que vivirían juntos. A pesar de las incertidumbres que les aguardaban, había un sentimiento de confianza mutua que los impulsó a seguir adelante. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Poliña y Maxim intercambiaron miradas significativas. Sabían que se estaban embarcando en un viaje que cambiaría sus vidas para siempre y estaban preparados para afrontar lo que les deparara el futuro. Mientras el tren continuaba su viaje hacia la capital, Poliña y Maxim se acurrucaron juntos, encontrando consuelo en la calidez de su amor y la promesa de un nuevo comienzo. Sabían que el camino que tenían por delante sería desafiante, pero estaban decididos a afrontarlo juntos, uno al lado del otro, como siempre lo habían hecho. El primer día en la universidad marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Poliña y Maxim. Al llegar a la capital, la emoción palpitaba en sus corazones mientras caminaban por los pasillos de la prestigiosa institución educativa. Poliña sintió una mezcla de emoción y nerviosismo al contemplar la atmósfera académica que la rodeaba. Miró con asombro los imponentes edificios, los inspiradores murales y a los estudiantes concentrados en sus estudios. Cada paso que daba lo sentía como un paso hacia su futuro, y la anticipación de lo que estaba por venir la llenaba de energía y determinación. Las aulas estaban llenas de personas talentosas y dedicadas, cada una de las cuales se esforzaba por alcanzar el conocimiento y la excelencia académica. Poliña se sentía pequeña en comparación con la grandeza de la universidad, pero al mismo tiempo se sentía parte de algo más grande, parte de una comunidad de aprendizaje y descubrimiento. Maxim estuvo al lado de Poliña en todo momento, tomándole la mano con firmeza y brindándole confianza y apoyo. Sabía lo importante que era ese día para su esposa y estaba decidido a estar a su lado en cada paso del camino. Su presencia fue reconfortante para Poliña, ayudándola a afrontar los desafíos que le esperaban con valentía y determinación. Mientras exploraban juntos el campus, Poliña y Maxim se encontraron rodeados de una energía vibrante y edificante. Conocieron a maestros inspiradores, asistieron a charlas conmovedoras y entablaron conversaciones profundas con otros estudiantes. Cada interacción los dejó más entusiasmados con las posibilidades que ofrecía la universidad y más decididos a aprovechar al máximo esta oportunidad única. A medida que avanzaba el día, Poliña y Maxim empezaron a sentirse más cómodos en su nuevo entorno. Comenzaron a familiarizarse con los diferentes edificios y departamentos, conocer los servicios que ofrece la universidad y establecer conexiones con sus compañeros.
Aunque todavía había mucho que aprender y explorar, estaban ansiosos por embarcarse en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Cuando el sol se puso en el horizonte, Polinia y Maxim abandonaron el campus universitario con el corazón lleno de gratitud y anticipación por lo que les deparaba el futuro. Sabían que el camino por delante sería desafiante, pero estaban decididos a enfrentar cada desafío juntos, apoyándose mutuamente y compartiendo cada victoria y cada derrota. Los desafíos académicos comenzaron a revelarse a medida que Polinia y Maxim profundizaron en su viaje universitario. Lo que inicialmente parecía una transición emocionante a la vida universitaria pronto se convirtió en una prueba de determinación y resistencia. A medida que los días se convirtieron en semanas, Polinia se sumergió cada vez más en sus estudios. Pronto descubrió que la universidad requería mucho más de lo que había imaginado. Las clases eran intensas, los profesores exigentes y los plazos ajustados. Cada materia trajo consigo un conjunto único de desafíos, desde tareas escritas hasta proyectos grupales y exámenes rigurosos. Polinia estaba decidida a superar todos los obstáculos que se le presentaran. Pasaba largas horas en la biblioteca, absorbiendo todo el conocimiento que podía y buscando mejorar sus habilidades académicas. Sabía que el éxito en la universidad requería dedicación y compromiso, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para lograr sus objetivos. Maxim jugó un papel clave al apoyar a Polinia durante estos tiempos difíciles. Él la animó constantemente, ofreciéndole palabras de aliento y apoyo emocional. Además, Maxim compartió sus propios conocimientos y experiencias, ayudando a Polinia a recorrer los intrincados caminos de la vida académica. Juntos, Polinia y Maxim formaron un equipo resistente, que enfrentó desafíos académicos de frente y trabajó juntos para superarlos. Sabían que el viaje no sería fácil, pero estaban decididos a perseverar, siempre con la mirada puesta en el premio final, una educación de calidad que les abriría las puertas a un futuro prometedor. Con el paso del tiempo, Polinia y Maxim enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su fuerza, resiliencia y capacidad de adaptación. Se enfrentaron a noches de insomnio, semanas de intenso estudio y la presión constante de sobresalir en un entorno altamente competitivo. Sin embargo, se negaron a darse por vencidos, impulsados por la determinación de lograr sus objetivos y construir un futuro mejor para ellos. A medida que transcurrían los días de la vida universitaria de Polinia, se encontró inmersa en un ambiente de constante aprendizaje y autodescubrimiento. Cada experiencia, cada desafío, contribuyó a su crecimiento personal y a la revelación de su propia independencia. El camino hacia la independencia fue gradual pero significativo. Polinia empezó a darse cuenta de que tenía la capacidad de tomar decisiones por sí misma. Ya no necesitaba depender exclusivamente de la guía de los demás, ahora confiaba en sus propios instintos y juicio. Esta nueva confianza la liberó de las cadenas de la duda y la indecisión, permitiéndole seguir su propio camino. A medida que profundizaba en la vida universitaria, Polinia descubrió nuevas facetas de su personalidad. Se encontró asumiendo roles de liderazgo en proyectos grupales, expresando sus opiniones de manera más asertiva en el aula y buscando oportunidades de aprendizaje más allá del plan de estudios académico establecido. Esta autonomía e iniciativa fueron fundamentales en su camino hacia la independencia. Maxim observó la transformación de su esposa con admiración y orgullo. Vio cómo ella floreció tanto personal como académicamente, tomando control de su propia vida y persiguiendo activamente sus objetivos. La apoyó incondicionalmente en cada paso del camino, animándola a seguir adelante y aplaudiendo sus logros. La independencia de Polinia también se reflejó en su vida fuera de la universidad. Se volvió más asertiva en sus interacciones sociales, defendiendo sus propias necesidades y deseos. Aprendió a equilibrar sus responsabilidades académicas con su vida personal, dedicando tiempo al cuidado personal y cultivando relaciones significativas con amigos y familiares. Sin embargo, esta independencia no estuvo exenta de desafíos. Polinia tuvo que aprender a lidiar con la presión y las expectativas que conlleva la libertad de tomar sus propias decisiones. Enfrentó obstáculos y contratiempos a lo largo del camino, pero cada desafío solo la hizo más fuerte y la preparó para los desafíos que le esperaban. Mientras continuaba su viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, Polinia supo que su independencia era un regalo precioso. Estaba decidida a seguir explorando sus límites,
persiguiendo sus sueños y aprovechando todas las oportunidades que le ofrecía la vida universitaria. Maxim, a su vez, permaneció a su lado, ofreciéndole su apoyo y aliento inquebrantables. Estaba orgulloso de presenciar el crecimiento y evolución de su esposa, sabiendo que estaba destinada a grandes logros. Poliña se lanzó de cabeza a la vida universitaria, no solo concentrándose en sus estudios sino también buscando conexiones significativas con sus compañeros de clase. A medida que se involucró más en la comunidad universitaria, comenzó a conocer personas con quienes compartía intereses similares y que contribuyeron a su trayectoria académica de maneras únicas. Tus encuentros con compañeros de clase se han convertido en una parte esencial de tu experiencia universitaria. Participó en animados debates en clase, intercambió ideas en grupos de estudio y participó en proyectos colaborativos. Estas interacciones no solo la ayudaron a ampliar sus conocimientos sino también a desarrollar habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Poliña descubrió que cada colega aportaba una perspectiva única y valiosa. Algunos tuvieron experiencias de vida completamente diferentes a las tuyas, mientras que otros compartían tus intereses y pasiones. Esta diversidad de experiencias ha enriquecido su propio recorrido académico, brindándole conocimientos que nunca habría considerado por sí sola. Además, conocer a sus colegas también le dio un sentido de pertenencia y camaradería. Se sentía parte de una comunidad muy unida donde todos perseguían los mismos objetivos y enfrentaban desafíos similares. Este sentimiento de apoyo mutuo era reconfortante y motivador, especialmente en momentos en que se sentía abrumada por su carga de trabajo. A medida que Poliña forjó relaciones más profundas con sus colegas, también descubrió nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional. Participó en eventos extracurriculares, como conferencias, talleres y actividades deportivas, ampliando su círculo social y ampliando sus horizontes. Sin embargo, no todos los encuentros con compañeros fueron completamente positivos. Poliña también tuvo que lidiar con personalidades conflictivas y diferencias de opinión. Hubo momentos de tensión y desacuerdos, pero aprendió a afrontar estas situaciones de manera madura y constructiva, buscando el diálogo y el entendimiento mutuo. Poliña estaba decidida a afrontar los retos de la vida universitaria, pero pronto descubrió que no todo sería fácil. Entre clases exigentes, plazos ajustados y la presión de sobresalir en un entorno altamente competitivo, enfrentó momentos de intenso estrés que pusieron a prueba su resiliencia y determinación. La sobrecarga de trabajo era una realidad constante para Poliña. Las exigencias académicas de la universidad a menudo parecían abrumadoras, con una cantidad aparentemente interminable de lecturas, proyectos y tareas que debían completarse en plazos cada vez más cortos. Se encontró luchando por mantener el ritmo, sacrificando a menudo horas de sueño y tiempo libre para cumplir con sus obligaciones académicas. Además del estrés académico, Poliña también enfrentó desafíos emocionales y sociales. La transición a la vida universitaria trajo consigo una serie de nuevas experiencias y responsabilidades, y no siempre fueron fáciles de afrontar. Se encontró navegando en un mar de nuevas relaciones e interacciones sociales, enfrentándose a dilemas sobre dónde encajaba y cómo equilibrar sus amistades con sus prioridades académicas. En estos momentos difíciles, Maxim fue su refugio seguro. Él siempre estuvo ahí para ofrecerle apoyo moral y práctico, ayudándola a encontrar un saludable equilibrio entre estudio y descanso. Le recordó la importancia de cuidarse, animándola a tomar descansos cuando sea necesario y a no descuidar su salud física y mental. Sin embargo, incluso con el apoyo de Maxim, Poliña todavía se encontró enfrentando momentos de duda e incertidumbre. Cuestionó sus propias habilidades y capacidades, preguntándose si estaba a la altura de los desafíos que enfrentó en la universidad. Por mucho que intentara mantener la confianza, había momentos en que el miedo al fracaso amenazaba con consumirla. A pesar de todas estas dificultades, Poliña estaba decidida a no darse por vencida. Sabía que la vida universitaria era un viaje lleno de altibajos y estaba decidida a afrontar cada desafío con valentía y determinación. Se aferró a la esperanza de que con perseverancia y trabajo duro podría superar cada obstáculo que se le presentara. Poliña se lanzó de cabeza a los desafíos de la vida universitaria y, mientras navegaba por este mar turbulento de obligaciones académicas y nuevas experiencias, encontró oportunidades para un crecimiento personal profundo y transformador. La universidad no era solo un lugar de aprendizaje académico,
sino también un terreno fértil para desarrollar habilidades esenciales para la vida. Una de las principales lecciones que aprendió Poliña fue la importancia de una gestión eficiente del tiempo. Con una intensa carga de trabajo de estudios, actividades extracurriculares y compromisos sociales, rápidamente se dio cuenta de que necesitaba ser disciplinada y organizada para equilibrar todas sus responsabilidades. Poliña desarrolló habilidades de planificación y priorización, aprendiendo a identificar qué era más urgente e importante en su apretada agenda. Además, la vida universitaria presentó a Poliña una serie de desafíos que la obligaron a salir de su zona de confort y afrontar nuevas situaciones. Aprendió a adaptarse rápidamente a entornos cambiantes, trabajar en equipo y resolver problemas de manera creativa y efectiva. Estas experiencias fortalecieron su resiliencia y ampliaron sus horizontes, preparándola para los desafíos que encontraría más allá de las puertas de la universidad. A medida que superó estos desafíos, la confianza de Poliña creció exponencialmente. Descubrió que era capaz de mucho más de lo que imaginaba y que cada obstáculo que superaba la hacía más fuerte y más segura de sus propias capacidades. Esta confianza se extendió a otras áreas de su vida, permitiéndole enfrentar desafíos futuros con coraje y determinación renovados. Sin embargo, el crecimiento personal de Poliña no se limitó solo al desarrollo de habilidades prácticas. También ha madurado emocionalmente, aprendiendo a lidiar con el estrés y la presión de una manera sana y constructiva. Aprendió la importancia del autocuidado y el equilibrio entre trabajo y ocio, encontrando formas de recargar energías y cuidar su salud física y mental. A medida que Poliña avanzaba en su viaje de crecimiento personal en la universidad, se enfrentó a una variedad de desafíos emocionales e intelectuales que pusieron a prueba su resiliencia y determinación. Una de las áreas en las que más creció fue en su capacidad para afrontar el fracaso y la adversidad. Al enfrentar dificultades académicas y reveses personales, Poliña aprendió a ver esos momentos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento en lugar de derrotas devastadoras. Poliña también descubrió la importancia de construir relaciones significativas y cultivar una sólida red de apoyo. Encontró amigos y mentores que la alentaron, inspiraron y apoyaron en tiempos difíciles. Estas conexiones humanas fueron fundamentales para su bienestar emocional y éxito académico, brindándole un sentido de pertenencia y comunidad en un entorno a menudo desafiante y competitivo. Además, la vida universitaria le ofreció a Poliña innumerables oportunidades para explorar sus intereses y pasiones. Se involucró en actividades extracurriculares, clubes de estudiantes y proyectos de investigación que la ayudaron a ampliar sus horizontes y descubrir nuevos talentos y habilidades. Estas enriquecedoras experiencias no solo complementaron su educación formal, sino que también la prepararon para una vida de continuo aprendizaje y crecimiento personal. Sin embargo, no todo fue fácil para Poliña. Enfrentó momentos de duda e incertidumbre, cuestionando sus elecciones y su camino futuro. Pero con el apoyo de sus amigos, familiares y mentores, encontró la fuerza interior para perseverar y seguir adelante, incluso cuando las cosas parecían sombrías.